Buenas tardes. Un fragmento. Libro mío. Libro en cualquier tiempo y en cualquier hora. Bueno y amigo para mi corazón. Fuerte, poderoso compañero. Tú me has enseñado la fuerza de la belleza y el sencillo candor. La verdad sencilla y terrible en breves cantos. Mis mejores compañeros no han sido gente de mi tiempo, han sido los que tú me diste. Gabriela Mistral. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura y la Embajada de Chile en México, les dan la más cordial bienvenida a la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El día de hoy nos reunimos en el marco del centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública de México, un 3 de octubre de 1921, y con el objetivo de conmemorar los 99 años de la llegada de la notable escritora Gabriela Mistral a nuestro país en 1922. Para la Coordinación Nacional de Literatura, en conjunto con la Dirección de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como para la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura de México, es un honor colaborar con la Embajada de Chile en México y celebrar el legado de Gabriela Mistral en nuestro país. A fin de celebrar estos acontecimientos que contribuyeron a la educación y a la vida intelectual de México, se lleva a cabo esta conferencia magistral titulada La enseñanza, una de las más altas poesías, Gabriela Mistral, en México, impartida por el señor Pedro Pablo Segers, director de la Biblioteca Nacional de Chile, quien ha dedicado las últimas décadas de su quehacer académico al estudio de la poeta chilena, considerada un referente de la poesía femenina universal. Además de la actividad de hoy, se realizará un curso en el que participarán como ponentes el director general de bibliotecas, Rodrigo Borja Torres, el director de la Biblioteca de México, maestro José Mariano Leiva Pérez Gay, el director de la Biblioteca Nacional de Chile, Pedro Pablo Segers, así como poetas en lengua indígena invitadas del Estado de Puebla, Irma Xochitl Cuauhtémoc Jicotencal y Sonia Félix Morales, de Veracruz, Sabina Cruz de la Cruz y Judith Santo Pietro, del Estado de Hidalgo, Aurelia Hernández Lara y Rosa Hernández Medellín. Deseamos saludos a las personalidades que esta tarde nos acompañan. De la Presidencia de la República, licenciada Anele Sánchez Delgado, jefa de proyectos de la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México. De la Embajada de Chile, Verónica Rocha Ormeño, consejera. Ángel García Fernández, secretario. Mónica Varela Barajas. Embajadores. Señor Aníbal Cabral, embajador de Uruguay. Señor Gerardo Alberto Simón Reyes, embajador de Honduras. Agregados culturales y cuerpo diplomático que nos acompañan. Secretaría de Relaciones Exteriores. Licenciado Imanol Belausteri. Licenciado Imanol Belausteri-Goitia, escritorio, Chile. Secretaría de Cultura, disculpen ustedes, perdón. Licenciado Rodrigo Borja, director general de Bibliotecas.
licenciado José Mariano Pérez Gay, director de la Biblioteca de México, y José Vasconcelos, funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación Pública, licenciado Guillermo Medina Toledano, jefe del Departamento de Convenios de la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación. Finalmente, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el licenciado Juan Gregorio Regino, director general del INALI. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la maestra y poeta, la Coordinadora Nacional de Literatura, Leticia Luna. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un honor para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura, recibirlos en esta sala Manuel M. Ponce. Estimados representantes de la Embajada de Chile en México y personalidades que esta tarde nos acompañan, les reciban un saludo de la licenciada Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de México, y de la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también del embajador de Chile en México, el excelentísimo señor Domingo Arteaga Echeverría. Es un poquito difícil hablar con el cubrebocas, pero vamos a intentarlo. Bienvenido, maestro. A 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública y a 99 años de la llegada de Gabriela Mistral en México, cuando fue invitada por el entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, a ser partícipe del proceso de la reforma educativa en México, del cual formó parte hasta 1924. La Embajada de Chile, para recordar el legado de la Premio Nobel de Literatura en nuestro país, ha invitado al director de la Biblioteca Nacional de Chile, el señor Pedro Pablo Segers Blanchet, uno de los mayores expertos en la vida y obra de la escritora chilena, para quien pido un fuerte aplauso. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral, nació el 7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña, Chile, y falleció el 10 de enero de 1957 en la ciudad de Nueva York. Su seudónimo, como todos sabemos, lo usó por primera vez cuando publicó el poema del pasado en 1908 en el diario El Coquimbo, en homenaje a dos de sus poetas preferidos, el italiano Gabriele D'Annunzio y el occitano Frédéric Mistral. Sobresaliente poeta de la literatura chilena e hispanoamericana, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1945, el primero otorgado a un autor latinoamericano. Fue diplomática, promotora cultural. De su familia tomó la vocación de la enseñanza y la pedagogía, a las que se dedicó desde muy joven. En julio de 1922 llegó a México. Residió aquí durante 2 años hasta 1924, periodo durante el cual, entre otras actividades, viajó a los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Querétaro y Veracruz, para impartir charlas a los profesores sobre el sentido de las clases, el material de enseñanza y el uso de las bibliotecas. Compiló el libro titulado Lecturas para Mujeres, editado por la naciente Secretaría de Educación Pública en 1924, con un tiraje de 20,000 ejemplares. Una segunda edición en 1987, acompañada por la introducción de Sara Sefcovic, tuvo un tiraje de 25,000 ejemplares, y al año siguiente, en el 88, se realizó una reimpresión
a esta segunda edición. Miren, pues traje mi ejemplar de esa compilación que hizo Gabriela Mistral de estas lecturas de mujeres, que no era algo nuevo para México, porque estas lecturas para mujeres se venían haciendo desde la colonia y por supuesto en el siglo XIX, donde hubo una mayor efervescencia de la presencia de la literatura escrita por mujeres en México, al crear ellas sus propias publicaciones. Tal fue el caso de la revista Violetas de la Náhuac o de la revista La Siempre Viva en Yucatán. Son publicaciones que posteriormente las alumnas de estas escritoras poetisas pues lucharían por el derecho al voto en México. Vamos a continuar con algunos otros datos. Al término de la Revolución Mexicana. México había terminado la guerra y el país estaba en plena reconstrucción en todos los sentidos, cultural, social, económica, y para cumplir este objetivo, el presidente Álvaro Obregón designó al intelectual José Vasconcelos como titular de la Secretaría de Educación Pública, llamada antes Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Así, el 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la Secretaría de la SEP, medida que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 3 de octubre de ese mismo año. La labor de la SEP tenía como objetivo fundamental llevar la educación a todos los sectores del país, particularmente a las comunidades rurales y rurales indígenas. Con tal propósito surgieron las misiones culturales. El proyecto de crear la SEP requería de una reforma constitucional. En tanto esto ocurría, José Vasconcelos asumió la rectoría de la Universidad Nacional. Como rector de la universidad y titular del departamento universitario, inició la formulación práctica del proyecto, emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir distintos niveles educativos. Los 3 departamentos que entonces creó José Vasconcelos fue el departamento escolar, el departamento de bibliotecas y el departamento de bellas artes. Esto nos interesa muchísimo también a nosotros porque hoy se cumplen 75 años este año de la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Gabriela Mistral arribó a México para integrarse a la naciente Secretaría de Educación Pública, específicamente en las misiones culturales. La autora de Sonetos de la Muerte llegó a Veracruz el 21 de julio de 1922 para dar conferencias sobre literatura hispanoamericana y componer himnos para las escuelas. Fue acompañada de su asistente Palma Guillé. Viajó en tren, en autobuses. Gabriela Mistral llegó a México en barco, desembarcando en el puerto de Veracruz. Desde ahí se traslada a esta Ciudad de México, donde escribió: este paisaje del Valle de México es cosa tan nueva para mis ojos que me desconcierta, aunque el desconcierto está lleno de maravillamiento. Yo he vivido muchos años en estos paisajes de montañas, pero de montañas agrias, en este que yo he llamado paisaje hebreo por la terquedad y la grandeza hosca. También aquí me ciñe un abrazo de montes, pero qué diversos. Al llegar Gabriela Mistral a la estación de ferrocarriles de San Lázaro, le esperaba no solo la acostumbrada comitiva de funcionarios, también un verdadero tumulto infantil. Cerca de 3,000 niños y niñas fueron a darle la bienvenida una mañana de julio de 1922. En las afueras del Hotel Genep se reunieron grupos de escolares en su honor y los periodistas se aglomeraban para entrevistarla. La SEP
mandó esculpir en piedra la efigie de la escritora. Le dio su nombre también a una biblioteca pública y la designó como parte de los maestros misioneros que se celebraba en este país. Unos meses antes de que Gabriela Mistral viajara a México, la SEP le dio el título de su nombre a una escuela. Conmovida por este hecho, Gabriela Mistral profundamente sintió su ser latinoamericano, hispanoamericanista. Ella dijo que una voz interna le susurró: te damos una escuela en un país que no es el tuyo, para que aprendas de las distancias, que las distancias son mentiras, que son apariencias, las líneas rojas de un mapa que limitan a las patrias de la América. Entre sus amistades aquí en México se encontraron muchos intelectuales. Vicente Quirarte dice que fue muy amiga de Carlos Pellicer, de Alfonso Reyes, de Manuela Mora y de muchos otros. En su poema La oración de la maestra se refleja su labor como docente, donde pide a Dios le dejen llevar su palabra a los demás, quiere su bendición y se entrega de una manera incondicional al amor. Voy a citar los versos para concluir y dar la palabra del fragmento del poema La oración de la maestra. Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñé, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Es muy largo el poema, pero nos habla de la sensibilidad y de la afición de Gabriela Mistral por la enseñanza. Obras literarias, pedagógicas, su labor en las bibliotecas, su labor diplomática, toda esta constelación de lo que fue y sigue siendo nuestra Premio Nobel americana, seguramente será discutida, reflexionada en el año 2022, cuando se cumple este centenario de su llegada a México. Y para hablarnos de todo ello, voy a ceder la palabra a Esteban Asensio para que nos haga la presentación de Pedro Pablo Segers. Muchas gracias. Gracias, maestra. Quisiera recordar en este momento dos pasajes. Uno, cuando tuve la fortuna de conversar con Gonzalo Rojas, me decía él en una carta enviada justamente a Gabriela Mistral. Fue ella quien le dio la bienvenida como poeta. Eso me lo contó Gonzalo Rojas. Y otro pasaje que me parece digno mencionar aquí. La idea que tenía Gabriela Mistral acerca del poeta mexicano Amado Nervo, cuando lo llama, gracias a esas lecturas que tenía de Tagore, lo nombra el Tagore de México. Dicho esto, y es un honor para mí presentar al maestro Pedro Pablo Segers. Él es licenciado en Filosofía con mención en Literatura General por la Universidad de Chile. Su trayectoria profesional
se ha extendido principalmente en el ámbito de la investigación, edición y publicación, en las que destaca la difusión de la vida y obra de la poeta Gabriela Mistral. Entre otras obras ha publicado La tierra tiene la actitud de una mujer, Santiago de Chile, RIL, Editores, 1998. Gabriela y México, Santiago de Chile, RIL, Editores, 2007. Niña errante, Cartas a Doris Dana, Barcelona, Lumen, 2010. Prosa y poesía escolar, Santiago de Chile, Ediciones, Biblioteca Nacional, 2019. Cabe resaltar su labor como director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña en 1980 y director del Museo Salvador Reyes en 1990. Desde 1995 a la fecha, forma parte del comité editorial de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. A partir de 2000, integra la Comisión de Adquisiciones de la Biblioteca Nacional como especialista en documentos literarios. Desde 1994 y hasta marzo de 2006, se desempeñó como conservador del archivo del escritor de la Biblioteca Nacional y asume en abril del mismo año y hasta la fecha el cargo de director de la Biblioteca Nacional de Chile. Cedo la palabra al señor Pedro Pablo Seghers. Muchísimas gracias. Teniendo esta protección, me permitieron sacar la mascarilla porque de verdad me habría sido muy difícil leer un texto que creo que tiene una relativa extensión y la comprensión de ustedes habría sido muy básica porque si bien hablamos la misma lengua, tenemos ciertos giros que son diferentes y hacen complicado la comprensión. Señora Itzia Pintado, directora del Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien asiste en representación de la licenciada Alejandra Frausto. Licenciado Rodrigo Borja, director general de Bibliotecas. Licenciado José Mariano Pérez Gay, director de la Biblioteca México y José Vasconcelos. Funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Cultura. Licenciado Guillermo Medina Toledano, jefe del Departamento de Convenios de la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación. Doctor Salvador Percastre, director de Cooperación Educativa Internacional y Relaciones Multilaterales. Señora licenciada Nelly Sánchez, señor licenciado delegado, jefa de proyectos de la Coordinación de Memoria Histórica de la Presidencia de la República. Maestra Leticia Luna, coordinadora nacional de literatura. Señora Silvia Carreño Figueras, gerente del Palacio de Bellas Artes, funcionarios de Relaciones Públicas del INVAL, funcionarios técnicos y trabajadores del Palacio de Bellas Artes. Licenciado Imanol Belausterri Goitía, escritorio de Chile. Doctor Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional de México. Licenciado Juan Gregorio Regino, director general del INALE, y a las poetas traductoras que nos acompañan. De la Embajada de Chile, al embajador Domingo Arteaga Echeverría, en ausencia, a la señora consejera Verónica Rocha Ormeño, al señor secretario Ángel García Fernández, a la señora Mónica Varela Barajas. Señores embajadores que nos acompañan, miembros del cuerpo diplomático, autoridades, señoras y señores. En un texto autobiográfico de Gabriela Mistral que publicáramos hace algunos años en la revista de la Biblioteca Nacional, la poeta da cuenta de los inicios de su carrera en el magisterio y las experiencias que le ocurren en los distintos establecimientos de educación de Chile. Allí es posible conocer, por la propia voz de Gabriela, sus primeros pasos en la pedagogía chilena y las razones que la obligan a incursionar en este oficio que luego se convierte en la razón de su vida. Cito: mi hermana se había casado con un hombre que tenía algunos bienes y un tiempo vivimos mi madre y yo cómodamente allegados a su casa. Mi cuñado tuvo una larga enfermedad y un mal pleito de un hijo y lo perdió todo. Entonces mi madre supo que yo debía trabajar y decidió ella sola
que yo siguiese la profesión de mi padre y de mi hermana y la de una de mis 2 tías monjas y la de casi todos nuestros amigos. Yo temblé cuando a los 14 años me llevaron delante de un visitador de escuelas y le pidieron para mí una ayudantía de escuela rural. Terminada esta su primera misión en la Compañía Baja de La Serena, asume labores de secretaria e inspectora del Liceo de Niñas de la ciudad, cargo que en verdad le significó un avance extraordinario en su incipiente carrera pedagógica. No obstante, es allí donde sufre la segunda afrenta de su vida, esta vez por la directora del liceo, la alemana Anna Krusche, quien califica su vocación poética, que ya ostentaba por aquel entonces, porque ya había comenzado por aquellos años a publicar en diarios y revistas de la provincia, como una actividad que no le iba a conducir a ninguna parte, además de su incompetencia para ejercer cargos en la educación. Luego la despide. Otra vez, creo que la única en mi año con ella, me llamó para decirme una cosa agradable. Está muy bien la letra que le han puesto a la música que le di destinada al colegio. Usted sirve para muy pocas cosas, tal vez para una sola. Su mala suerte está en que eso para lo que cual sirve es algo que no le importa a nadie. No alcanzó a estar Lucila mucho tiempo cesante, porque el destino o la providencia, según ella misma expresa, se encargó de poner a la persona adecuada en su camino. Y por gestiones de esa autoridad, Lucila, que así llamaba Gabriela antes, vienen a asumir su tercer cargo. La ponen al frente de una escuelita en un poblado que se llama La Cantera. Dios me ha tenido una gran piedad, una asistencia maravillosa que me hace avergonzarme de algunos versos míos en que hablé de su abandono. Unos días después de lo que cuento, encontré en el tren al gobernador de Coquimbo, que era un viejo poeta, González y González, y cuando pasábamos frente a La Cantera, me mostró la escuelita detrás de las dunas y me la ofreció. Mi madre tenía su pan a salvo. Terminado el ejercicio de su último cargo en la provincia de Coquimbo, Gabriela emprende un viaje a la capital para tratar de obtener un permiso especial que le permitiera ejercer con tranquilidad el cargo de preceptora. No contaba con título de normalista y su fallido intento de ingresar a la Escuela Normal de La Serena fue un episodio que la marcó para el resto de su vida. Cito: cuando yo fui echada del Liceo de La Serena, mi madre y mi hermana pensaron en sacrificarse en bien mío y hacerme regresar a la Escuela Normal, pues las 3 habíamos visto claramente que yo no haría carrera en la enseñanza a menos de conseguir la papeleta consabida, que las gentes llaman título, palabra que quiere decir nombre, pero que no nombra nada. Finalmente, en 1910, en Santiago, Gabriela accede a una pequeña pasantía por la Escuela Normal, donde obtiene un pequeño título supletorio tras la aprobación de un examen con notas sobresalientes. Inmediatamente fue nombrada para hacerse cargo de la Escuela Nocturna de Hombres, ubicada en el barrio de Barrancas, en Santiago. Aquí permanece muy poco tiempo, porque Fidela Valdés, recién nombrada como directora del Liceo de Niños de Traillén, y una de las pocas profesoras que la protegió en los tiempos de La Serena, y quien después solicita su nombramiento para Antofagasta y los Andes, sugiere su nombre como profesora en la Araucanía. Podría decirse que en este periodo Gabriela hace su ingreso a la enseñanza secundaria e inicia su recorrido por Chile. Más será en la ciudad de los Andes, donde permanece por un tiempo más prolongado. Allí comienza a dar forma a los poemas que más tarde constituyen su primer poemario, Desolación. Asimismo, es aquí donde escribe sus famosos sonetos de la muerte, a los que hace concursar con otros poemas en los primeros Juegos Florales de Santiago de 1914, organizado por la Sociedad de Artistas y Escritores de Chile bajo el seudónimo de Gabriela Mistral. Se podría decir con toda certeza que es en este certamen donde Lucila Godoy se consagra definitivamente como Gabriela Mistral. La revista Elegancias de París, dirigida por su maestro Rubén Darío, publica en sus páginas,
en 1913 sus trabajos Defensa de la Belleza y El Ángel Guardián. En esta misma ciudad de los Andes, y a petición del educador chileno don Manuel Guzmán Maturana, prepara numerosos trabajos, tanto en verso como en prosa, que publica en los famosos libros de lectura que edita este destacado profesor y que fueron lectura obligatoria de varias generaciones de chilenos y por las cuales se juzgó malamente y popularizó una buena parte de su prosa y poesía, la que fue escrita solo con fines pedagógicos, cosa que ella misma se encargó de recalcar. Años más tarde, cuando manifiesta que no le parecía justo que se hablara de ella solo por esos textos, cuya finalidad era la de ser complemento para su trabajo de aula y que no se apreciara su obra más seria y maciza. Estando en la misma Los Andes, su padrino y amigo, quien años más tarde llegaría a la presidencia de la República, don Pedro Aguirre Cerda, la propone como directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, dirección que viene a ejercer por primera vez y en un liceo que tenía serios problemas de organización y administración. Es en Punta Arenas donde Gabriela inicia una labor no solo educativa, sino que además social en la comunidad. Famosas son sus visitas a las cárceles y la formación de bibliotecas para los presos y su participación en los ateneos obreros. Organiza campañas de alfabetización para adultos y junto a su coterráneo, Julio Munizaga, crean la revista Mireia, donde deja numerosas contribuciones. Otras colaboraciones las envía a revistas de países vecinos. Finalmente, es aquí donde termina de escribir los poemas de su primer libro, Desolación. Habiendo considerado las autoridades educacionales de la época que la labor de Lucila Godoy estaba terminada en Punta Arenas, se decide su nombramiento como directora del Liceo de Niñas de Temuco, ciudad en la cual intensifica su labor comunitaria, ofreciendo conferencias a los obreros y formando bibliotecas escolares y populares. Su trabajo poético se incorpora en las revistas regionales. Siendo directora, recibe la visita del poeta Neftalí Reyes, a quien le recomienda la lectura de los novelistas rusos y en quien visualiza en un futuro como uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Se trataba nada menos que de Pablo Neruda. Se encontraba en estas funciones cuando se le nombra como directora del Liceo de Niñas número 6 en Santiago. Aquí permanece poco más de un año, hasta que el gobierno mexicano le extiende una invitación oficial para colaborar en la reforma educacional que venía impulsando ese país bajo la tutela del poeta José Vasconcelos. Se embarca con destino a Veracruz a fines de 1922 y ya no regresará a Chile sino hasta 1925. Con todo, su vida, su ejercicio en el magisterio y su carrera literaria no estuvieron exentos de sacrificios y sinsabores. Las acusaciones de ladrona y débil mental que la marcan en la más temprana infancia, el cierre de las puertas de la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena, el peso de las acusaciones del profesorado chileno por carecer de título, la crítica de la época en sus primeros trabajos en la prensa en su provincia natal, en fin, toda una carrera que tuvo que emprender contracorriente, luchando contra la envidia y la incomprensión de una sociedad machista y conservadora donde todo estaba en su contra. La joven Lucila Godoy poseía 3 condiciones que para la época eran el camino a la negación de todo éxito en la vida: su condición de mujer, el ser oriunda de la provincia y, por añadidura, la pobreza. Esta era la incipiente carrera que había trazado Lucila Godoy cuando es invitada a colaborar en la reforma educacional mexicana que ya había iniciado Vasconcelos. Llevaba a cuestas muchas horas de clases y la reestructuración de 2 liceos de su país. La prensa y revistas de la época en Chile y algunas del extranjero habían recogido sus trabajos. Distinción en los Juegos Florales de Santiago con sus sonetos de la muerte y sus trabajos, muchos de ellos ya formaban parte de los libros de lectura, como ya hemos dicho. Por eso, la decisiva importancia de México en su vida. Quizás algunos de los años más felices de su vida los vivió en este país, generoso que le recordaba a su querido Valle de Elqui. Gabriela se embarca en Valparaíso en el vapor Orcoma el 22 de junio de 1922. La acompañaban su amiga Rodic y Amantina Ruiz.
A su paso por Lima, en viaje a México, Gabriela concede una entrevista al diario La Crónica del 2 de julio. En esa nota se recogen partes significativas de los intereses culturales y literarios de Gabriela. Se lee en el diario. Cito: la noticia de que en el Orcoma viajaba rumbo a México uno de los más altos valores literarios de la América española, esa admirable sensitiva, conocida en el mundo de las letras con el nombre de Gabriela Mistral, nos llevó a bordo de la nave inglesa con el objeto de conocerla, de saludarla a nombre de la prensa capitalina y rendirle en homenaje de nuestra admiración a mujer de tan firmes y acusados relieves. El objetivo de su viaje, inquirimos. Viajo por invitación del ministro de Educación de México, el notable pensador Dr. José Vasconcelos, con el objeto de dar en esa capital una serie de conferencias literarias y de educación durante mi permanencia en ella, que será de 6 meses. Encontraría un alma afín. El gobierno mexicano le ofrece a Gabriela participar en el programa educativo, dirigido por el poeta y ministro. Gabriela acepta el ofrecimiento y parte con Laura Rodig, que la acompaña en calidad de secretaria. En México es recibida por el poeta Jaime Torres Bodet y por la también maestra Palma Guillén, a quien más tarde dedicará su libro Tala, como reconocimiento a la profunda amistad que surge entre las dos. La escritora recibe un cálido homenaje a su llegada en el puerto de Veracruz. Lágrimas de emoción deben haber caído en su rostro. Ella, que fue rechazada en más de alguna oportunidad en su propio país, era recibida con gran cariño. Cito: bienvenida sea usted con entusiasmo y con júbilo. Desde ahora contamos con un día más de glorias los mexicanos. Orgullo y alegría sentimos de tenerla entre nosotros y de saber que usted nos ama y nos desea bien. Ahora por fin llega usted, emisaria, corazón que rebasa su patria, en busca de las 20 naciones dispersas para juntarla en un solo generoso amor. Fin de cita. Así decía en un cable de saludo el ministro Vasconcelos. Gabriela acusa el impacto que le produjo este recibimiento y escribe poco después, en una carta privada al crítico literario chileno Hernán Díaz Arrieta. Cito: todo esto, con ser mucho, es menos para mí que una cualidad mexicana que me llena de complacencia, la sencillez absoluta, una sencillez afectuosa, que es la virtud más rara de encontrar en mi raza chilena. Me han ganado el corazón. Yo desearía sentir alguna extrañeza hasta aquí, y hasta aquí no la tengo. El tipo popular se parece al nuestro, el clima tiene la dulzura de mi provincia. Le diré cuál ha sido mi impresión más fuerte. No fue lo de la escuela, a pesar de que es tan hermoso. Fue esta. Llegué a la casa que me han instalado en el campo. Subí a su azotea. El horizonte es inmenso y sentí un abrazo de la luz del cielo y un abrazo del silencio de todos los campos que me rodean. Por primera vez en 18 años sé que puedo trabajar en paz, sin el toque de campanilla de cada hora, sin la angustia económica que me turba la vida permanentemente. Alabé a Dios y bendije con todo mi corazón a esta tierra ajena que me da semejante paz. Desde un principio el trabajo fue afanoso. También en otra carta que escribe Eduardo Barrios, un destacado novelista chileno, le dice: hace 2 meses que vivo en un ajetreo del que no puedo darle una idea. Cada día es una visita a una escuela o a un pueblecito, y todo eso significa una clase, muchos discursos y uno oír cosas que me dan vergüenza, vergüenza verdadera. Esta gente quiere a los poetas, los siente personas decentes, hasta seres de selección, pero hacen tantas invitaciones, Dios mío. Una de sus biógrafas psicoterránea, doña Marta Elena Zamatán, escribió: 32 años cumplidos tenía Gabriela Mistral cuando llegó a México y ya contaba con casi 20 años de servicios en la enseñanza, de auténticos servicios diariamente prestados frente a niños o adolescentes. Al aceptar la invitación del gobierno mexicano, sabía muy bien que ese viaje no iba a ser una agradable excursión, que le permitiera descubrir nuevos horizontes, sino un compromiso de trabajo que debía cumplir a conciencia. En el prólogo de sus lecturas para mujeres,
Gabriela hace alcances de su misión en México y dice: ha sido para la pequeña maestra chilena una honra servir por un tiempo a un gobierno extranjero que se ha hecho respetable en el extranjero por una labor constructiva de educación que solo tiene paralelo digno en la del Gran Sarmiento. No doy a las comisiones oficiales valor, sino por la mano que la otorga, y he trabajado con complacencia bajo el ministerio de un secretario de Estado cuya capacidad, por extraña excepción en los hábitos políticos de nuestra América, está a la altura de su elevado rango y, sobre todo, de un hombre al cual las juventudes de nuestros países empiezan a señalar como el pensador de la raza que ha sido capaz de una acción cívica tan valiosa como su pensamiento filosófico. Será en mí siempre un sereno orgullo haber recibido de la mano del licenciado Vasconcelos el don de una escuela en México y la ocasión de escribir para las mujeres de mi sangre en el único periodo de descanso que he tenido en toda mi vida. El tema mexicano será inagotable para Gabriela durante los 2 años de su permanencia y en el Gran País prodigó comentarios que fueron apareciendo en diarios y revistas en todo el continente. Ya era o ya fuera la descripción de una puerta colonial o unas glosas sobre escritores o artistas, o bien su voz de protesta por la obstusa incomprensión de ciertos sectores hacia la patria de Benito Juárez. El impacto de México en Gabriela es profundo y variado. En verdad, impresiona la cantidad de intereses que quedan de manifiesto en los numerosos trabajos que desde allí envía a los diarios y revistas de Hispanoamérica. Desde descripciones de la naturaleza, la gente, las costumbres, hasta aspectos relativos a la situación política. En esos comentarios, Gabriela seguirá con su metodología de siempre. En cada uno de ellos imprime su mirada interior, sus certezas más profundas. Pero hagamos algo de historia y veamos cómo surge esta invitación. El poeta hispanista y director de la Academia Chilena de la Lengua por muchos años, Roque Esteban Escarpa, nos relata cómo se pensó en el nombre de Gabriela para esta comisión. El poeta Enrique González Martínez, embajador de México ante el gobierno de Chile, interesó a José Vasconcelos, esa gran figura del pensamiento de su patria, que estaba empeñado en una reforma educacional, a que pidiera la colaboración para esta obra de una maestra chilena que por esos años estaba seriamente pensando buscar otros aires para su espíritu. Tentada desde la Argentina por Constancio Vigil, que le ofrecía la dirección de varias revistas. Para bien de Gabriela, para bien de Chile, México tenía como su representante oficial a un poeta y como ministro de Educación a un intelectual de gran valía, diseminador de la cultura universal bajo el sello de la Universidad Autónoma, en unos libros de tapa verde que llevaban como lema "Por mi raza hablará el espíritu", y que gracias también a Gabriela, en 40 colecciones, llegarían a los liceos de todo Chile. Esto lo escribo con singular emoción, precisa Escarpa, porque en mi tierra natal de Punta Arenas pude llegar a Esquilo y a Platón gracias a ellos. La gestión de González Martínez y de Vasconcelos se concretó en una invitación oficial para Lucila Godoy a colaborar en la reforma, especialmente en la que tenía relación con lo rural y las preocupaciones por la masa indígena. México hizo mucho bien al alma de Gabriela, porque conoció el respeto que merecía su personalidad, la admiración hacia su obra. Vale tanto que, estando ella en estas tierras, hayan creado una escuela que llevó su nombre, le hayan erigido ante sus ojos una estatua, así como el gesto maravilloso de aquella escena que se cuenta. Gabriela leía unos poemas en un teatro atestado de gente sencilla. Era tal la emoción que iba creando que un humilde campesino le gritó desde el balcón su deseo de saludar a la señorita. Al descender y llegar al escenario, frente a ella, se sintió cohibido y toda su espontaneidad se cambió en turbación. Gabriela, quien vio en ese hombre toda la grandeza del trabajador humilde, capaz de sentimientos nobles, de arranques y temores, inclinándose ella, le tomó sus manos y se las besó, como quien besa simbólicamente toda la tierra y todos los seres que la pueblan. Gestos así enamoraron al pueblo que le dio 2 años de paz. Posibilidades de ejercer, sin sujetarse a normas ministeriales estrechas, su sentido humanismo de la educación, otra manera de vida y de deseo de dignificación del indio y del pobre.
Pedro Prado, otro destacado poeta chileno y gran admirador de Gabriela, escribió en el tiempo de su partida a México unas páginas en que describe a Gabriela. Cito: «Llegará recogido el cabello, lento el paso, el andar meciéndose en un dulce y grave ritmo. Tiene la boca rasgada por el dolor y los extremos de sus labios caen vencidos como las alas de un ave cuando el ímpetu del vuelo las desmaya. La dulzura de su voz a nadie le es desconocida. En alguna parte créese haberla escuchado, pues como a una amiga, al oírla se le sonríe. La reconoceréis por la nobleza que despierta. No hagáis ruido en torno de ella, porque anda en batalla de sencillez». Viene aquí a colaborar en esa reforma y para otro de sus amores, nacido de la valoración de la importancia que tuvo para ella, mujer de aldea, en su crecimiento espiritual, la organización y fundación de bibliotecas populares. Llevaba un prestigio cuyo crédito era superior al conocimiento del total de lo que publicara, ya que nada había reunido un libro aún, con excepción de sus trabajos para los libros de lectura de Manuel Guzmán. Pero no le correspondió a México, como tampoco a Chile, el honor de prodigar su primera obra. Esa honra la tuvo el Instituto de las Españas de Nueva York, así como más tarde la primera voz que se levantará con anticipación clarividente para exaltar sus merecimientos para el Premio Nobel de Literatura. Fue esa ecuatoriana y de mujer de esa tierra, generosa la admiración. Aquí también, en México, Gabriela tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su pensamiento más profundo. Uno de ellos era la pedagogía, un tema vital para la maestra Elquina. En lo más hondo de su ser, sintió que había en ese proceso algo que le gratificaba y le permitía ser ella misma. De este modo, a partir de su viaje a México, su vivencia pedagógica se aleja cada vez más de la escolaridad chilena, casi siempre mencionada peyorativamente, y se abre a otros horizontes en los que el autodidactismo tendrá cada vez más vigencia. Es en este país donde Gabriela tendrá la feliz oportunidad de conocer otro mundo pedagógico, muy en sintonía con su alma. La maestra mexicana Elena Torres recuerda que cuando Gabriela fue invitada a conocer el trabajo que se estaba realizando en la Escuela Francisco Madero, simplemente se quedó trabajando. Todos esperaban que fuera a trabajar desde un escritorio, pero no, se dedicó a enseñar a los niños labores manuales, labrar la tierra, a escribir su propio diario con noticias que les interesaban. Para nosotros, dice Elena Torres, su cercanía representó un desafío beneficioso. Su desempeño en México no fue fácil, pero ella terminó imponiendo su amor al oficio que la hizo célebre. En una carta escrita al novelista Eduardo Barrios el 31 de diciembre de 1922, Gabriela escribe: «Estoy asqueada de mi gremio en Chile. No creo en la gran farsa pedagógica de todas partes, el mercantilismo disfrazado de ciencia y de retórica embustera. Desdeño la pedagogía como retórica de la mentira». Se puede entonces aquilatar la importancia de México en la dimensión pedagógica, esa que le permitió volar, convertir sus sueños en realidad, algo que nunca consiguió en Chile. Aquí también en México, Gabriela tuvo la oportunidad de conocer y experimentar diversas experiencias pedagógicas. Una de ellas fue la de las misiones rurales, una experiencia maravillosa que le permitió desarrollar todo su potencial como educadora. Gabriela se integra en las misiones implementadas por el gobierno para adentrarse en los sectores más abandonados de la República. La integran por equipo un director, una enfermera, 3 maestros primarios, 4 carpinteros, un agrónomo, una modista. El objetivo es el indígena. La labor se extiende por 2 meses. Primero enseñan a los indios a construir sus casas con procedimientos modernos y enseguida el cultivo de los suelos. Conviven durante ese periodo con las familias indígenas, a quienes instruyen sobre comidas españolas, medicina casera y les enseñan a leer en muy breve plazo. Participó también con pasión en esta experiencia y seguramente añoró una experiencia similar en su país natal. Para ella fue muy relevante porque todo se hacía con la participación comunitaria. Gabriela comprendió a cabalidad el sentido de las misiones rurales. La misma lectura pública en un acto comunitario, la lectura seguida de inmediato del comentario. Tiempo después, Paulo Freire, en el Brasil, intentaría una forma similar de pedagogía.
Si me permite, voy a tomar un poco de agua. Disculpas, por favor. Si no, no podía continuar. Perdón. También tuvo gran lucidez en la implementación de escuelas granjas, un exitoso modelo que se implementó en distintos lugares de México. Después de tan resonante éxito, Gabriela se pregunta, ¿qué será de estos niños en 10 años más? ¿Qué los diferenciará de los otros formados en escuelas primarias? La respuesta se la da ella misma. No serán, por cierto, aspirantes a bachilleres, postulantes eternos a empleos que llenan pasillos de ministerios, pidiendo con un montón de recomendaciones el puestecito fiscal, más mezquinamente remunerado, con tal de ser de miseria dorada, pobreza decente. Ni serán hombres unilaterales sin la visión de unidad de la vida que caracteriza a los intelectuales, ni pesimistas que se han hinchado de odio y desaliento por un pequeño fracaso. Serán hombres de la tierra, sensatos, sobrios y serenos por el contacto con aquella que es la más perenne. Con lucidez Mistral piensa que harán una democracia menos convulsionada y menos discursadora que la que nos ha nacido en América Latina, porque la pequeña propiedad aplaca rebeldías, da dignidad a la vida humana y hace al corazón del hombre propicio a las maravillas del espíritu. Mistral tenía profunda fe en la educación como medio para mejorar la calidad de vida entre los seres humanos. Y en México tuvo la gran oportunidad de dedicarse completamente al trabajo educacional. Aquí será donde desarrolla en plenitud un pensamiento y quehacer educativos que impulsó solitariamente como una figura quijotesca en las escuelas rurales donde se inició como maestro en Chile y careció siempre del apoyo necesario para llevar a cabo proyectos que iban mucho más allá de modalidades pedagógicas asfixiantes imperantes en aquella época. La realidad que le ofrece México es extraordinaria, sobre todo con un jefe de Estado a quien la escritora califica como un mestizo ilustrado. Como sabemos, múltiples fueron las preocupaciones intelectuales que afianzó Gabriela en México. El indio no era ninguna novedad para Gabriela cuando llegó a tierra mexicana, pues había conocido de cerca de los indígenas magallánicos y de los araucanos de Mayeco y de Cautín, pero en el país azteca, en sus largas andanzas y en sus diarios contactos con la gente, comprobó que ese y este indio eran parte integrante de ese pueblo que ella se empeñaba en descubrir y comprender. Entonces fue cuando arraigó profundamente en ella la clara noción de esa amalgama de razas realizada en tierra americana. Y también fue creando, se dio cuenta de que ella misma formaba parte de esa amalgama. En Lecturas para Mujeres se aprecia esta preocupación. La India mexicana tiene una silueta llena de gracia. Muchas veces es bella, pero de otra belleza que aquella que se ha hecho costumbre en nuestros ojos. El ojo es de una dulzura ardiente, la mejilla de fino dibujo, la frente femenina, los labios ni expresamente delgados ni espesos, el acento dulce y con un dejo de pesadumbre, como si tuviese una gota ancha de llanto en la hondura de la garganta. A su lado suele caminar el indio. Habrían sido una raza gozosa, los puso Dios como la primera pareja humana en un jardín, pero 400 años esclavos le han desteñido la misma gloria de su sol y de sus frutas. Esa preocupación por los orígenes, Gabriela lo tendrá hasta sus últimos días. En su encuentro con Vittoria Campo, la intelectual argentina, directora de la revista Sur, lo recrea. Ocampo y Mistral debaten por años acerca de este punto, un tema que ciertamente tiene plena actualidad. Ocampo acusa el desafío intelectual de la Mistral y escribe: «Me halaga que después de tanta crítica de mis compatriotas por mi extranjerismo, una mestiza, mitad india, mitad vasca y de la categoría de Gabriela, me definiera como la planta de estilo americano más de intemperie que puede dar. Mis lecturas y mi educación me inclinaron decididamente hacia Francia e Inglaterra, pero la tierra americana nos ancla de manera tenaz. Ese fue el descubrimiento que hizo Gabriela al conocerme», dice Victoria. Admitió que había otra forma de ser americana y lo proclamo ser americana siendo universal.
Mistral una y otra vez desarrollará una política escritural que, sin descartar la dimensión feminista, entendiera que ésta no podía estar disociada de otras dimensiones relevantes, como la etnia, la clase o la cultura. Y esa postura, sin duda, que se afianza durante su estadía en México. Según el teórico Villegas, muchos de aquellos que tildaron a Gabriela de señorona, profesorcilla rural y sustentadora de posiciones conservadoras han tenido que variar drásticamente la apreciación de la Mistral, cuando en estas últimas décadas, sin temor alguno, denunció el asedio que el imperio le hizo a Sandino hasta provocar su muerte, escribiendo la palabra maldita, refiriéndose a la paz en épocas de distorsiones, asedios, amenazas y alineamientos ideológicos. Surge entonces, junto a la poesía genial, una pensadora de los grandes temas de nuestra América. Ella postulaba una América integrada, pero no solo en el ámbito económico, una unidad económica, social y cultural que resguardara lo particular de cada país americano, un desafío plenamente vigente en estos tiempos en que prima una globalización económica. En esos años mexicanos, por iniciativa del crítico español Federico Dionís, es publicado su primer libro, que es Desolación, en la editorial que posee el Instituto de las Españas de Nueva York. La obra está dedicada a Pedro Aguirre Cerda, figura esencial en la trayectoria de la poeta, y a Juana de Aguirre, su esposa. El poemario se cierra con un voto en el que la autora declara: Dios me perdone este libro amargo y los hombres que sienten la vida como dulzura me lo perdonen también. En estos 100 poemas queda sangrando un pasado doloroso en el cual la canción se ensangrentó para aliviarme. La estructura del poemario, que se encuentra dividido en las secciones vida, escuela, infantiles, dolor y naturaleza, nos permite apreciar que muchos de los temas mistralianos aparecen ya esbozados en este primer libro. El título de la obra describe un paisaje desolado que coincide con el estado psicológico de la autora. La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga en la cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido, y quiebra como un cristal mi grito, y en la llanura blanca de horizonte infinito miro morir inmensos ocasos dolorosos. Aquí se está refiriendo al austral Punta Arenas. Durante su estada en México aparece también la segunda edición de Desolación, publicada en Chile por la editorial Nacimiento. Gabriela prosigue aquí, donde se crea la Escuela Hogar Gabriela Mistral, que publica la poetisa sus Letiras para mujeres, obra en la que se imprimen 20.000 ejemplares. Curiosamente, estando en México, Mistral recibió su primer título honorífico. Por iniciativa del rector de la Universidad de Chile de aquel entonces, don Gregorio Munatri, el Consejo de Instrucción Pública le otorgó en 1923 el título de profesora de castellano. Muy atrás había quedado la época en que a una directora del liceo le había echado en cara que no sabía redactar. En todo lo que hizo Gabriela está la impronta de un hombre generoso, sabio visionario, el ministro José Vasconcelos. Palma Guillén escribió que cuando Gabriela llegó a México en 1922, Vasconcelos había echado ya a andar la gran máquina de la Secretaría de Educación. Y todos los jóvenes de entonces, decía Palmita, íbamos con él llenos de entusiasmo, éramos su equipo de trabajo, las manos con las que él abría alegremente sendas nuevas en el ambiente de México. El José Vasconcelos de aquel tiempo, no sé si muy joven, tal vez no tanto, debería andar por los 40 años, pero tenía un alma más joven, más fuerte, más alegre y optimista que la de los muchachos de 20 años que en aquel tiempo lloraban en su poesía penas y melancolías literarias. Él lo dejaba llorar, lo estoy viendo reír con aquella risa joven que nos hacía entrar en un clima de confianza. Vasconcelos quería ver vivir a la gente en libertad y que los jóvenes, todos los jóvenes, dieran su fruto. Todo era necesario para que el país, después de 12 años de guerra, la guerra no había acabado todavía, pero ya no era la guerra civil, era la última lucha, la resaca de la revolución que algunas facciones armadas hacían aún oír allá en el norte. En la capital de la Secretaría de Educación editaba los clásicos griegos, Plotino, los Evangelios y la Divina Comedia. Y en el anfiteatro de la preparatoria, decorado por Diego Rivera y lleno de bote a bote, oíamos las sinfonías de Beethoven. Ahora había que rehacer, sembrar e instaurar el orden y la justicia de la cultura. Palma recuerda que cuando Vasconcelos supo que Gabriela había aceptado su invitación, le dijo: Palmita, va a llegar Gabriela Mistral.
viene a trabajar con nosotros. Yo quiero que conozca bien a México, lo bueno y lo malo que tenemos aquí. Vasconcelos agregaba también, ella tiene muy buenas ideas sobre educación. Es una mujer de provincia, casi de campo, y sabe lo que necesita la gente de campo. Es una gran maestra y una gran poetisa. Gabriela Mistral, nos dice Palma, llegó en un barco que la trajo de su lejana tierra. Fuimos a recibirla al puerto en nombre de la Secretaría, Jaime Torres Bodet y yo. No sé la impresión que Gabriela hizo a Jaime Torres Bodet. A mí, que era una muchacha presumida, me pareció mal vestida, mal fajada con sus faldas demasiado largas, sus zapatos bajos y sus cabellos recogidos en un nudo abajo. Veo los ojos temerosos de Gabriela, aquellos ojos casi siempre cubiertos por los párpados caídos. Tenían dos modos de mirada, una mirada rápida y relampagueante en la que podía estar el encantamiento, la sorpresa, la cólera o el temor, muy frecuentemente el temor. Y una mirada serena, sostenida, que era como un agua encantada, como un agua verde, como un agua con mucha luz adentro, la mirada de la confianza, de la comprensión, del reposo, pero la mayor parte del tiempo sus ojos eran como pájaros asustados. Yo no conocía en aquellos años, casi 2 que estuve cerca de ella, a la Gabriela alegre, su manera campesina de reír, su delicioso don para hacer chistes, imitaciones y caricaturas, ni su gracia, un poco burda, que más tarde me haría reír tanto. La Gabriela que llegó a México en 1922 era la que escribió en Punta Arenas, en una noche de viento desatado, el poema del hijo. Sin embargo, paulatinamente, Palmita se convirtió en una persona muy cercana a Gabriela. La amistad fue creciendo y Palma llegó a ser para ella un poco su familia, porque Gabriela era un ser muy solo y muy desamparado. Palma descubrió prontamente facetas del ideario de Gabriela. Ella había vivido el espíritu de la raza nuestra en los grandes escritores de América, en Bolívar, en Sarmiento, en Rodó, en Martí, y era una hispanoamericana, ella que venía de la tierra que hizo suyo el venezolano bello, al mismo tiempo que una chilena cabal, es decir, que creía en la unidad esencial de la América Latina y la sentía no solo en la historia y en la lengua, sino también en la sangre y en la tierra que nos liga y que nos identifica. Sin embargo, al llegar a México se sintió enseguida como atemorizada. El ambiente de la capital, ¿sí?, la condicionó enseguida como en aguas, como un agua, o mejor, como una masa dentro de la cual, al principio medio ciega, se movió difícilmente. Solo estaba a gusto y solo era ella misma cuando iba al campo o a las pequeñas ciudades, o cuando conversaba con Vasconcelos, con quien se entendía plenamente. Palma, muy lúcida, entrega antecedentes muy valiosos de su relación con Gabriela. Cito: confieso que la misión no fue muy fácil. Gabriela era una persona de formación muy diversa de la mía. Sabía mucho y de muchas cosas, y todo lo había aprendido por sí misma. Sin embargo, sin maestro y sin escuela, era profesora como yo. Ella de lengua castellana y de geografía, yo de literatura, de psicología y de lógica. Pero qué diverso clima era el nuestro. Ella estaba centrada en la América y aunque se hubiera leído traducidos al español a muchos escritores clásicos y modernos, era la América Latina la que le importaba. Yo, dice Palma, estaba más cerca de Europa y sobre todo de Francia que de Colombia o la Argentina, y sabía más de Homero, de Lucrecio, de Schopenhauer, de Auberson que de Miranda, Sarmiento o Rodó, aunque hubiera hecho mis cursos de literatura hispanoamericana con el gran maestro Pedro Enrique Sureña y aunque me supiera de memoria muchos versos de Darío y de José Asunción Silva. Además, ella era una gran poeta y las grandes poetas se mueven en una atmósfera que a veces ahoga a los simples mortales. De carácter, sobre todo, éramos muy diversas. Ella, mujer de las montañas, yo, mujer del altiplano. En Gabriela había muchas zonas oscuras, honduras y misterios, aquello que sabía de ceniza y firmamento. Pero poco a poco fui comprendiendo y admirando a Gabriela, de la que aprendí muchas cosas, y mi respeto se volvió pronto afecto y piedad, porque Gabriela era un ser muy solo y muy desamparado. Y nuestra amistad se convirtió en una amistad profunda y verdadera. Llegué a ser para ella, hasta el fin de su vida, un poco su familia, la persona a la que se acude con confianza en las dificultades y en las penas. Qué alegría y qué consuelo me dio y me sigue dando el hecho de haberme sentido en muchas ocasiones su descanso.
Pienso en aquel tiempo, más de 40 años han pasado, y ya está muerta. Me veo en el tren con ella de un lado para otro. Pachuca, Cuernavaca, Puebla, Taxco, Pátzcuaro, Zamora, Oaxaca, Acapulco, Guadalajara, Querétaro. Sol, polvo, calor. Escuelas instaladas en viejos curatos, en patios, en solares, en casas particulares, casi sin muebles. Llegábamos en tren o en los camiones de la Secretaría. A veces dormíamos en ellos. En donde había hoteles o casas de asistencia, nos alojábamos en ellos. En donde no los había, el jefe de zona o el inspector escolar o el maestro rural o el profesor del instituto nos buscaba alojamiento y éramos recibidas en la mejor casa de la ciudad o del pueblo. Así estuvimos en Pachuca, en la casa de la señora Bustamante y de sus hijas Ana y Dorita, amigas de Gabriela hasta su muerte. Y así conoció también Gabriela a Lolita Arriaga, la maestra rural de Zacapoaxtla, de su famoso recado. Íbamos con Gabriela a veces, su secretaria y yo, a veces solo yo. Mucha gente dice que yo fui secretaria de Gabriela. No, su secretaria fue Eloísa Jasso, la hermana de la gran maestra Carlota Jasso. Muchos creen y dicen que Gabriela ganó en México mucho dinero. Algunos piensan pasearse y que recibió su sueldo sin hacer nada, para que escribiera. Y hasta hay quien ha hablado de sueldo exorbitante. Nada de esto es verdad. Gabriela era en su país directora de un liceo, es decir, de una escuela preparatoria. Aquí tuvo un nombramiento de inspectora que como sueldo era apenas equivalente y como categoría inferior al que tenía en su país. Le dieron naturalmente, puesto que venía invitada, pasajes y gastos de instalación y tenía pagados gastos de traslado cuando iba a alguna parte, pero nada más. La secretaría dio trabajo a las 2 personas que vinieron con ella, 2 maestras de su liceo, a una como maestra y a la otra como profesora de dibujo. Se refiere a Laurita Rodi. Vivió aquí en una casita que alquiló en Mixcoac y que amuebló modestamente ella misma con su sueldo. A veces en la ciudad se le hacía tarde porque era una conversadora inacabable e incansable. Y entonces dormía en nuestra casa. Mi madre la quiso mucho, o en la casa de la señora Jasso. Palma recuerda que iban a distintos pueblos, adoraba a la gente del campo y enseguida se entendía con ella. Hablaba con los maestros, los veía trabajar, hacía para ellos pláticas y conferencias sobre el sentido de la enseñanza, sobre los fines que se perseguían en las nuevas escuelas, sobre el material escolar, sobre la enseñanza de la geografía y de la historia, sobre los libros auxiliares, sobre los libros para los niños y para los jóvenes, sobre el uso de las bibliotecas, sobre la cultura necesaria al maestro y a la mujer, sobre su país tan lejano y sin embargo tan semejante al nuestro, dice Palma. Y cuenta también algunas de sus sombras. Pero a pesar de que Gabriela trabajó mucho en México y que hizo todo lo posible por identificarse con nosotros y por sernos útil, algunos maestros, más bien algunas maestras, y también algunos escritores de la capital, no hay que olvidar que nosotras somos muy nacionalistas, decía Palma, se sintieron disgustados, casi disminuidos y hasta ofendidos por el hecho de que una extranjera hubiera sido llamada a trabajar a México. Hubo personas que empezaron a hacer críticas y comentarios malévolos, que venía a enseñar que no supiéramos ya a esa extranjera qué novedades había traído, aquí había muchos buenos maestros y cualquiera de ellos podría hacer en la provincia lo que hacía Gabriela. Luego, Vasconcelos decidió ponerle el nombre de Gabriela a una escuela nueva que iba a abrirse, a una escuela hogar, puesto que la educación de la mujer y de la madre le importaban tanto a la educadora chilena. El nombre de una extranjera y de una persona aún en vida a una escuela de México. La ola se fue envenenando y se volvió negrura y fetidez cuando se supo que Ignacio Asúnzolo estaba haciendo su estatua para ponerla en el patio de la escuela. Estatua a una persona en vida. ¿Qué se glorificaba en ella? ¿Qué había hecho de tan extraordinario aquella mujer? Gabriela reacciona en la introducción de lecturas para mujeres escrita por ella y allí desarrolla sus ideas acerca de la educación en general. Pero es también una respuesta llena de dignidad a las críticas y a las ofensas que le hicieron. En ella se excusa de haber venido a trabajar entre los mexicanos. Ella, dentro de su hispanoamericanismo verdadero y total, soñó siempre con una América Latina sin fronteras, en la que el pensamiento y el trabajo pudieran circular libremente. Es así como ese prólogo lo firma con las palabras la recopiladora, sin poner su nombre, para disminuirse como la disminuían y para quitarle importancia a la obra
en la que la 10ª parte, cuanto menos del material tan novedoso como bien escogido, estaba formado por textos suyos. Así como Vasconcelos fue uno de los espíritus selectos que comprendieron el genio de Gabriela, Palma Guillén también tuvo una decisiva influencia en la vida de ella. A la llegada de Gabriela a México, era una joven profesora que se le encomienda servir a Gabriela Mistral como acompañante, y en esa condición va a Veracruz a recibirla. A lo largo de su vida se mantendrá el contacto entre ambas. Gabriela, en carta a su amigo Dardo Barrios, le escribe: iba un día con una profesora de la universidad, que me han puesto como secretaria, la única mujer con una cultura científica efectiva que yo he conocido y a quien he acabado admirando, aunque su sapiencia en un principio me la hizo antipática. En realidad, convocó a incontables del mundo mexicano. El propio Octavio Paz, en un ensayo publicado en el Mercurio de Santiago de Chile, nos dice: recordaré solamente que entre los escritores hispanoamericanos invitados por José Vasconcelos, Gabriela Mistral fue la figura más destacada. La otra gran figura, Aya de la Torre, pertenece al mundo de la política. La presencia de Gabriela Mistral en la patria de Sor Juana fue más que una coincidencia, una verdadera rima histórica y literaria. Son las dos grandes poetisas de nuestras tierras, así dice Octavio Paz. Gabriela abandona México, país que le deja un recuerdo imborrable. México fue realmente un refugio para ella, un oasis de paz. Aquí encontró amigos fieles que la iban a acompañar siempre a través del tiempo y la distancia, como Alfonso Reyes, Jaime Torres, Enrique González Martínez y muy especialmente ya Palmita Guillén. El ambiente cordial que la rodeaba le permitió trabajar intensamente como maestra y como escritora. Las autoridades educativas le erigen ese monumento como reconocimiento a su labor en estos 2 años. Una de las despedidas memorables fue la realizada en el Parque de Chapultepec, donde sus rondas fueron entonadas por un coro de 4.000 voces infantiles. Eso nunca lo olvidaría. Desde México se dirige a Estados Unidos, donde dicta conferencias en diversas universidades norteamericanas. Luego recorre Francia, Suiza, lugar en que se entrevista con Romain Rolland, España e Italia, donde conoce a Giovanni Papini. Marta Elena Zamatán, biógrafa de Mistral y amiga personal, sostiene que cuando Gabriela se fue de México, llevaba atesorados los recuerdos mexicanos y estos no iban a infiltrarse en su poesía, pues no la inspiraban directamente. Gabriela solo volvió a México transitoriamente a fines de los 40. En 1948 tiene la posibilidad de una corta estada en Veracruz, donde el presidente alemán dispone de la hacienda La Orduña para la poetisa chilena. Sería su último reencuentro con este país que amó. ¿Por qué Gabriela no regresó a México a vivir sus últimos años? ¿Por qué eligió Estados Unidos? Creo que los afectos de personas y de países que tenía Gabriela los guardaba en la memoria de su corazón, marcados a fuego. Por eso que cuando la tormenta arreciaba y la barca parecía encallar, Gabriela se refugiaba en su mundo interior, en ese que era plenamente feliz. Quisiera terminar estas palabras con un escrito que Gabriela prepara a borde del buque Patria. Gabriela se va alejando de México y nos cuenta: gracias, México, por el regalo que me hizo de su niñez blanca. Gracias a las aldeas indias donde viví segura y contenta. Gracias al hospedaje no mercenario de las austeras casas coloniales donde fui recibida como hija. Gracias a la luz de la meseta que me dio salud y dicha. A las huertas de Michoacán y de Oaxaca, por sus frutos, cuya dulzura va todavía en mi garganta. Gracias al paisaje, línea por línea, y al cielo que, como en un cuento oriental, pudiera llamarse 7 suavidades, y añade algo más relacionado con su ejercicio de maestra. Pero gracias sobre todo por estas cosas profundas. Viví con mi Norma, enseñando, siempre tuve el señorío de mí misma. Dije con gozo mi coincidencia con el ambiente, muchas veces, pero dije otras mi diversidad. No se me impuso norma de trabajo. Tuve la gracia de elegirlo. Cuidaron de no darme fatiga, tal vez porque me vieron interiormente rendida. Y con emoción ella termina: nada de la patria me faltó. Y si la patria fuese protección pudorosa, delicadísima, México fuera patria mía también. En realidad, queridos amigos, Gabriela Mistral nunca se fue de México. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a Pedro Pablo Segers, director de la Biblioteca de Chile, por esta conferencia magistral en torno a la poesía y la enseñanza de Gabriela Mistral en el marco de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública y de 99 años que llegó esta insigne poetisa americana a tierras mexicanas. Vamos a abrir un espacio breve para preguntas del público por cuestiones de salud, pues lo vamos a hacer con el cubrebocas y si alguien se anima, pues levanta la mano y desde su lugar puede hacer alguna pregunta, algún comentario a Pedro Pablo. Adelante. Bien, pues yo tengo un comentario para él. Por Pedro favor, Pablo, los debo haber tú, dejado agotados con mi charla tan larga, así que no quieren preguntar. No, magnífica, realmente creo que nos has mostrado paisajes intelectuales de Gabriela Mistral en México, esta sencillez por sumarse a las misiones culturales en las zonas rurales, de dormir en los autobuses, de llegar con los niños mestizos, indígenas, con los profesores, a tener largas conversaciones en torno a los procesos pedagógicos, a qué libros abordar, qué metodologías, etcétera, ¿no? Tú como especialista de Gabriela Mistral, me gustaría un poco que le compartieras a nuestro público cómo ha sido tu labor de investigación en torno a esta figura literaria universal. No es fácil abordar un personaje con tantos aspectos como la diplomacia, la enseñanza, la poesía, los viajes, etcétera, ¿no? Entonces, considero un personaje tan complejo. En tu papel como investigador, ¿cómo fuiste abordando la obra y qué fuiste encontrando en este camino? Sí, la verdad es que la investigación es una pasión, es un apostolado. Por lo tanto, requiere de mucha concentración, requiere de mucha dedicación, pero también de mucho amor en lo que uno quiere investigar. Porque si uno investiga algo que no lo cautiva, más vale la pena no hacerlo. Yo desde mis inicios profesionales, hace muchos, 40 años atrás, me fui motivado por Mistral cuando fui director de su museo. Ese fue lo que gatilló mi vocación mistraliana. Porque yo veía que un personaje tan potente como Gabriela no podía ser solamente la maestra rural, la poetisa o la poeta de los pececitos de niño, Azul Osos de Frío, sino que era mucho más que eso. Gabriela Mistral era la humanista, la gran pensadora, esa persona que reflexionó sobre el mundo que le tocó vivir y que fue crítica frente a ese mundo, ¿no? Siendo mujer, que tenía mucho en contra de eso, ¿no? Y ella siempre vivió contracorriente, por lo tanto, me impresionó una figura como ella, siendo mujer en esa época, cómo salió adelante. Yo creo que eso fue lo que me motivó a investigarla, lo que me motivó a entender el porqué de su tesón y de su capacidad de salir adelante, porque Mistral no tuvo ninguna formación académica, absolutamente ninguna, si no llegó ni siquiera al 5º grado de preparatoria. Por lo tanto, ella es el ejemplo del autodidactismo, ¿no? El ejemplo de la autoformación. En un espacio provincial donde las bibliotecas no eran un tesoro preciado, es decir, el que tenía una biblioteca era un ser privilegiado. Ella recibía libros de préstamo, ¿no? Por lo tanto, leyó, como decía, a troche y moche, sin orden ni concierto. Se fue formando y deformando, como decía ella, lo que también a mí me motivó mucho a hurgar en ese personaje, a hurgar el porqué de la perseverancia de Gabriela Mistral. ¿Por qué ella, que tenía cero condición, digamos, formal para poder llegar a hacer algo, llegó hasta conseguir el Premio Nobel de Literatura? O sea, es el extraño caso de Gabriela Mistral. De verdad es una cosa muy misteriosa. Y yo creo que en ese sentido son esos personajes los que nos motivan a que los investiguemos, ¿no? Esas vidas ejemplares, por así decirlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y creo que Mistral es uno de ellos. Creo que ella es un personaje encomiable, de nuestros grandes personajes de 3 siglos, porque Gabriela Mistral es una mujer de 3 siglos. Nace en el siglo XIX,
se desarrolla en el siglo XX y está vigente en el siglo XXI. Entonces, eso no es menor. Y eso ya nos invita a seguir estudiándola. Yo creo que nunca voy a llegar de conocer todo lo de Gabriela, a pesar de que ya tuve el privilegio de llevar todo su material, su legado, pero siempre hay cosas que ella dejó dispersas por el mundo, porque salió el año 22 de Chile y ya no volvió sino que en 3 oportunidades. Todo el resto de su vida lo hizo en el extranjero. Buena parte de su trabajo quedó impreso en diarios, en revistas de la época. Por lo tanto, quienes hemos revisado, quienes hemos hecho investigación, hemos tenido que hacer un recorrido continental y de otros continentes también muy importante, porque ella publicaba, era corresponsal de diarios desde Estados Unidos hasta Chile. Entonces, y lo más interesante es que también hacía ciertas pillerías, porque algunos trabajos que publicaba, por ejemplo, no sé, en México, hacía ciertas variantes en Chile, porque eso le permitía lucrarse, porque ella durante 6 o 7 años de su vida vivió de esos escritos, porque le quitaron su jubilación en Chile. En el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo se le quitó la jubilación de maestra y tuvo que vivir en Europa gracias a las corresponsalías de los diarios. Hubo directores de diarios que le pagaban el sueldo, escribiera o no, a ese nivel de generosidad y a ese nivel se cautivaba a la gente, ese era lo que proyectaba. Por lo tanto, frente a un personaje como ese es imposible no investigarlo, no hay cómo no hacerlo, ¿eh? Salvo que uno no tenga la sensibilidad necesaria para... Ahora, pero por supuesto que hay cierta formación que uno tiene que tener detrás, ¿no? La vocación literaria, por un lado, la formación académica, que nos permite también ver otros aspectos, porque hay aspectos biográficos y hay aspectos que son más bien de orden teórico en su poesía, inclusive en su prosa. Pero esos son los elementos que me llevaron un poco a estudiarla, pero sobre todo a difundirla. Yo creo que lo que nos corresponde hacer con esas personas que son difundirlo. Cuando Gabriela Mistral fue en sus funerales, Luis Villarzún, que fue un gran crítico y esteta chileno, nos dijo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor es leer su obra, amarla y difundirla. Muchísimas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta por allá, por favor, nada más un poquito en voz alta. Sí, bueno, Lecturas para Mujeres fue un encargo de la Secretaría al cual ella se abocó con todo su tiempo, con dedicación exclusiva, porque esa era una pasión de ella, la escritura, y por tanto una buena parte de los trabajos que se dieron allí fueron escritos por ella, o sea, son producto de su trabajo, así como otros son de otros, y los recogió porque le pareció que eran obras que eran dignas de ser incluidas en una antología dedicada a las mujeres. Ahora, en relación a lo de Carlos Pellicer, por supuesto que hay una diferencia porque la relación con ellos, hay una relación escritural, pero hay una relación también de afectos, ¿no? De afectos que son muy, muy importantes. Gabriela Mistral, como se dijo por ahí en un momento dado, creo que alguien dijo, no sé, lo escuché ayer, tenía una vinculación muy importante con Amado Nervo. Amado Nervo era su imagen mexicana, era el maestro Amado Nervo. Y ella a quien quiso imitar fue Amado Nervo, ¿no? Así como también a Rubén Darío. Bueno, lo mismo ocurre con algunos intelectuales mexicanos, don Carlos Pellicer, Alfonso Reyes y otros más, Jaime Torres Bodet, el mismo Vasconcelos. O sea, eran sus referentes obligados de México. Y en ese sentido, Gabriela vio a esos mexicanos como sus pares, ¿no? Ella nunca se sintió disminuida ni sobrepasándolos tampoco. Fueron personajes con los cuales estuvo trabajando en el tú a tú. Y eso creo que es una cualidad muy de Gabriela, porque en el mundo donde nosotros nos movemos, que es el mundo, digo, intelectual con mucha modestia, es un mundo bastante vanidoso, es un mundo bastante particular y donde los egos funcionan muy al 1000 y muy al 100. Por lo tanto, eso era muy poco de Gabriela. Gabriela Mistral era un personaje muy sencillo, muy humilde, y la relación que tenía con los intelectuales era siempre de aprender de ellos y no ella enseñar. Y es en ese sentido cuando la relación con todos los mexicanos fue en esa misma dimensión. Y creo que hasta el día de hoy le debemos a muchos de esos mexicanos el que Gabriela hubiera seguido escribiendo de otras cosas, porque efectivamente la motivación que sacó de México fue muy importante. Gabriela sacó de México los motivos de San Francisco, aquí comenzó a escribir
Los motivos de San Francisco, que luego publica muchos años después, el año 50, en Santiago, y que fue una motivación personal de ella. Gabriela Mistral tenía una religiosidad muy particular y muy especial. No sé si ustedes saben, pero Gabriela Mistral fue hermana, murió con el sayo franciscano y con el lazo de la Orden Tercera de los Franciscanos, cosa que a ella le parecía siempre algo muy especial. Es más, pidió que los derechos de sus obras, cuando estuvieron vigentes, fueran entregados y manejados por los franciscanos en Chile. Entonces, esa es un poco la relación de Mistral con los intelectuales y en general con los mexicanos, por los cuales, insisto, sintió una particular admiración y devoción por lo que aprendió de ellos. Muchísimas gracias. Una última pregunta desde el público. Adelante. Claro, encantado. La verdad es que yo estaba un poco preocupada por la extensión, yo no quería cansar al auditorio porque, claro, entiendo, en una clase en la academia uno puede estar 1 hora y media sin problema, pero en un auditorio a veces es cansador. Pero si le pareció que fue prudente, me alegro mucho porque esa era la intención. Yo estoy preparando, ya llevo la mitad hecha de mi discurso de incorporación como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, que es luego, ya fui electo, y mi discurso va a versar sobre este tema, mi discurso de incorporación. Por lo tanto, una vez que lo tenga presentado a la Academia, lo podría entregar. No puedo entregarlo todavía porque la Academia me pide que lo entregue ellos primero. Entonces, una vez que yo tenga eso terminado, pero quiero que mi texto se base sobre esta publicación que tengo acá. Yo espero que pueda contar con ella lo antes posible y si es así, con todo gusto se los puedo hacer llegar, me escriben a la Biblioteca Nacional y yo también con todo gusto les voy a responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo Segers. Mañana estaremos en la Biblioteca de México, también a las 6 de la tarde. Y para despedir este evento, le voy a pedir, es a las 4 de la tarde. Muchas gracias, a las 4 de la tarde. Y también están aquí las poetas en lenguas originarias de México, que están haciendo un trabajo excelente en torno a la traducción de
algunos textos de Gabriela Mistral. Muchas gracias, Judith Santopietro, también por estar por aquí. Y le voy a dar la palabra a Esteban Asensio, su director de Literatura y Autores, para despedir este evento. Muchísimas gracias. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura y la Embajada de Chile en México, agradecen la participación de la maestra Leticia Luna, para quien pido un fuerte aplauso. Del maestro Pedro Pablo Segers, también pido un fuerte aplauso. Bueno, sobre todo para Pedro Pablo, que todo esto de mucho corazón de México para usted. Muchas gracias, gracias por la invitación y espero poder atribuir todas estas atenciones en nuestra casa de la Biblioteca Nacional de Chile en Santiago. Muchas gracias. Y a ustedes, por su presencia, muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Gobierno de México.